Los siguientes estudios de casos están tomados de la práctica terapéutica y muestran diversas posibilidades para trabajar en constelaciones individuales. Primer caso. La metaposición. Consejo de la mujer sabia. Situación inicial, problema. La señora Miller, de 37 años, está casada y tiene 2 hijos. Le gustaría irse del piso que comparte con su marido. Tengo la sensación de no poder respirar. Los padres de mi marido viven en la misma finca, quizás sea por ellos. Mi marido suele estar ausente por trabajo. Nos hemos distanciado y apenas hablamos. Su marido no quiere que ella se vaya y se siente menos insatisfecho con la situación actual que ella. Problema. La señora Miller quiere averiguar si irse de casa es el movimiento adecuado. En ese momento le parece que es la única forma de poder ser ella misma. Al mismo tiempo tiene miedo de que la relación con su marido se desintegre completamente, ya que no quiere que pase eso en este momento. Procedimiento. Se le pide que dibuje su situación actual con su marido. Usando un lápiz negro, la señora Miller se retrata a sí misma y a su marido de perfil. Su marido la mira desde atrás, mientras que ella mira hacia adelante lejos de él. Cuando la señora Miller se pone sobre su dibujo de la situación actual, experimenta una presión en el pecho que dificulta su respiración. También es consciente de unos escalofríos muy incómodos que le recorren la espalda. Mi marido me mira desde atrás, y eso no me gusta nada. Se le pregunta si las cosas siempre han sido así en su relación o si hubo un tiempo en que las cosas iban mejor. La señora Miller mueve la cabeza con gesto afirmativo y su cara se ilumina. Oh, sí, al principio de nuestra relación, antes de los niños y antes de que viviéramos con sus padres, aquello era completamente diferente, éramos una pareja joven y feliz. Como símbolo de ese tiempo feliz, la señora Miller dibuja un río. Sobre el río su relación fluye en paralelo en rojo y amarillo. Se le pide que visualice su matrimonio en el presente y en el pasado con una línea temporal. Ella extiende en el suelo una imagen del pasado bastante distinta de la imagen del presente. Cuando la señora Miller se pone de pie sobre la posición del pasado, extiende los brazos y exclama: «Parece tan brillante y fluido». En vista de estos sentimientos aparentemente inconciliables, se le dice que imagine que pudiera ver el futuro. ¿Qué sería una buena resolución para ella? La señora mira los dibujos que reflejan las cualidades de la relación en el presente y en el pasado reflexivamente, y seguidamente hace un dibujo de un sonriente sol amarillo que contiene a 2 personas de perfil, mirándose una a la otra. Ella pone este papel relativamente cerca de la imagen del presente. Cuando la señora Miller se pone de pie sobre la imagen de la buena solución, se endereza y su voz adquiere un tono firme y serio. Sí, esta sería una buena solución. Los 2 se miran uno al otro y hacen el camino juntos. Se le pide a la señora Miller que ponga una hoja de papel en blanco en un lugar donde ella pueda ver la configuración desde fuera de la línea temporal. Metaposición. Este es el lugar de la mujer sabia. Ella sabe de la vida, ella sabe de hombres y mujeres. ¿Cómo ve la relación entre estas 2 personas? Al decir esto, la terapeuta introduce la idea de un cambio de perspectiva que la señora Miller está muy contenta de probar. Desde la metaposición, en el papel de mujer sabia, la situación está claramente definida. Tiene ante ella una versión abreviada de la historia de esta pareja. Ellos quieren volver. Quieren estar juntos. Empezaron en una armonía roja y amarilla, ahora están en crisis.
retratados en negro y están preparados para reencontrarse como adultos maduros en el futuro, con los mismos colores rojo y amarillo surgidos al principio de la relación. Cuando se le pregunta si en su papel de mujer sabia tiene algún consejo que le ayude a salir de la crisis y a encontrar una buena solución, la señora Miller sugiere lo siguiente. La mujer debe darse a sí misma y a su marido un poco de tiempo. Ella debe prestarse más atención a sí misma en lugar de estar siempre pendiente de su marido y de la familia. Entonces tendrá más fuerza por sí misma y eso también será bueno para su marido. La señora Miller reconoce que el consejo de la mujer sabia es una respuesta clara y útil a su problema. Así acaba la sesión terapéutica. Efectos. La señora Miller viene a otra sesión 5 semanas después. Dice que ha seguido el consejo de la mujer sabia y que la relación con su marido ha mejorado mucho. De momento no está considerando irse de casa. Al prestarse más atención a sí misma, ha tomado conciencia de algunos miedos que ahora le resultan problemáticos. Trabajando con kinesiología, surge una conexión entre sus miedos y el suicidio de su padre. Para trabajarlo se usaron la kinesiología y anclajes espaciales. Los miedos se van resolviendo lentamente con estos trabajos. Unos meses después la pareja hace una constelación familiar en grupo que muestra que la señora Miller no puede mirar a su marido porque solo tiene ojos para su querido hermano. Después de hacer duelo por su hermano y de haber llorado copiosamente, mira a su marido con amor. El señor M también tiene que resolver una identificación con el primer amor de su madre antes de poder abrazar felizmente a su esposa. Pautas interrumpidas. Las mochilas. Existen muchos modos de alterar el patrón de queja. La interrupción del patrón en este caso comienza con la primera pregunta que sigue a la entrevista inicial. ¿Hay momentos o situaciones en tu vida en los que experimentas a tu hijo de otra manera? Entonces, la cliente examina las excepciones al patrón. A continuación hace un dibujo, lo pone en el suelo y siente sus reacciones físicas. La experiencia confirma su actual visión del problema. El terapeuta apoya sus intentos de buscar una solución con preguntas circulares. ¿Cómo experimenta tu hijo esas excepciones? El cambio de punto de vista lleva a incluir la experiencia de su hijo además de la suya. Esto permite a la cliente considerar lo que hasta ahora veía como un problema de manera diferente. La interrupción del patrón produce cierta confusión, que finalmente es organizada y resuelta desde la posición disociada del observador neutral. Mirar con los ojos del otro, mirar los problemas desde distintos puntos de vista, puede tener valor terapéutico para un cliente e incluso podría conducir a la resolución. En este caso, la madre se siente aliviada de que a su hijo le guste llevar su pequeña mochila y que empiece su camino sintiéndose apoyado. Ella y su hijo aceptan el camino por el que la familia parece estar avanzando conjuntamente. 3 meses después, una constelación familiar revela una conexión inesperada a un nivel más profundo de los órdenes sistémicos de relación. El cliente integra y resuelve este tipo de constelación familiar interna un año después. Situación inicial, problema. La señora Kern, de 42 años, está casada y se siente muy preocupada por su hijo de 11 años que sufre migrañas. Ella se siente especialmente responsable de sus dolores de cabeza, ya que también los sufrió de niña y cree haberle transmitido su sufrimiento. La línea materna de la familia de la señora Kern fue perseguida durante el Tercer Reich. La señora Kern ha trabajado este tema muchas veces usando kinesiología y constelaciones familiares. No obstante, ahora tiene miedo de que el destino de su familia de origen esté afectando a su hijo
y le preocupa no ser una madre suficientemente fuerte. Problema. La señora Kern quiere ser capaz de dar apoyo a su hijo sin cargarle con sus propios miedos. Procedimiento. Se le pide a la señora que haga un dibujo del problema tal como lo ve. En el dibujo, todo él de color azul, una mujer inclinada hacia adelante se apoya en su bastón. Su hijo está frente a ella. Dado que la señora Kern se siente muy conmovida y se pone a llorar al hacer el dibujo, se le pregunta por alguna excepción al problema. ¿Hay o ha habido momentos o situaciones en tu vida en las que pudieras estar con tu hijo de otra manera sin sentirte tan agobiada por los problemas? La señora Kern se detiene y se dibuja a sí misma con aspecto feliz, abrazando a su hijo. Para este cuadro ha elegido el color rojo pastel. Pone ambas hojas en el suelo. Cuando la cliente se pone de pie sobre sus dibujos, en la posición del problema se siente agobiada. Como era previsible, le cuesta estar de pie. En la posición de la excepción al problema, sin embargo, tiene una sorpresa. Allí no se siente centrada y protectora, como había imaginado, sino más bien tensa y opresiva. A través de esta experiencia, la señora Kern confirma su visión negativa de sí misma como madre. Haga lo que haga, siempre es malo para mi hijo. Se le propone un cambio de perspectiva a través del cuestionamiento circular. ¿Cómo crees que se sintió tu hijo cuando lo abrazaste como en el dibujo? La señora Kern se siente visiblemente feliz de que le hagan esta pregunta y la responde con el dibujo de un cuenco poco profundo, para el que ha usado el color rojo, la excepción al problema desde el punto de vista del hijo. Cuando la cliente se pone de pie sobre este dibujo, siente una calidez agradable en todo su cuerpo, pero también se siente encerrada. Le gustaría tener más espacio para moverse. A pesar de su sensación de agobio, la posición de la señora Kern está notablemente más erguida y su expresión facial es más relajada. Como está claro que la cliente le ayuda a mirar su problema desde otro punto de vista, se le dice: antes has hecho un dibujo del problema desde tu punto de vista. ¿Qué aspecto crees que tendría esta situación desde el punto de vista de tu hijo? Su rostro muestra su sorpresa al oír la pregunta, pero hace el dibujo siguiente sin dudar. Problema desde el punto de vista del hijo. Ella se dibuja a sí misma y a su hijo caminando por un camino, llevando cada uno una mochila. Cuando la señora Kern se pone en la posición del problema desde el punto de vista de su hijo, el proceso da un giro sorprendente. Ella se siente ligera en esta posición, hace varios gestos afirmativos con la cabeza y dice: sí, esto está bien, ahora tengo suficiente espacio y también tengo ganas de ponerme en marcha, siento calidez en la espalda y cuento con un buen compañero. Esta reacción extremadamente positiva al problema desde el punto de vista de su hijo confunde claramente a la señora Kern. Para darle la oportunidad de pensar en sus impresiones, el terapeuta le pide que vuelva a mirar otra vez el cuadro completo desde fuera, desde la posición del observador neutral. Se usa una hoja de papel en blanco para marcar esta posición. Cuando la señora Kern se pone en la posición del observador neutral, queda claro que el problema desde el punto de vista del hijo es la solución. La antigua pauta de una madre cargada y apoyada en un bastón ya no es sostenible a la vista de su reacción desde la perspectiva del hijo. Como observadora neutral, la señora Kern afirma: madre e hijo, ambos se sienten satisfechos y aceptan su situación tal como es. Van avanzando por un camino común, pero están claramente separados. Cada uno de ellos lleva una mochila del tamaño adecuado. ¿Dónde está el problema? Efectos. En esta sesión, la señora Kern sintió una notable reducción de sus miedos. Transcurridos unos 3 meses después, ella y su marido vinieron a hacer una constelación familiar.
porque la salud de su hijo había empeorado, y en la constelación apareció una conexión con un síntoma completamente diferente. El padre de la señora Kern tuvo un tío que se suicidó al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que se sabe de él es que era un nazi empedernido. En la constelación queda claro lo intensamente que el destino y los actos de su tío han afectado a la familia, especialmente a la señora Kern y a su hijo. Está claro que es importante para la señora Kern, tanto por sí misma como por su hijo, mirar el aspecto agresor de la familia, ya que antes solo veía el aspecto víctima, el del lado de su madre. Transcurrido un año, la señora Kern explica que las migrañas de su hijo son más escasas y más suaves, y que ella ha tenido una experiencia muy especial. En una especie de película interna de fantasía, ella se imagina pidiéndole la mochila a su hijo. Cuando se da cuenta de que no tiene fuerza para llevar su propia mochila y la de su hijo, decide poner ambas a los pies de su padre. Lo hace con una sensación de gran excitación y seguidamente hace una larga reverencia. Desde entonces ha sentido un gran alivio y puede ver crecer a su hijo confiadamente.